Continuamos y lo hacemos de manos de una persona que casi no necesita presentación, pero bueno, por si hay algún despistado en la sala. Alex Rovira es escritor, conferenciante internacional de referencia, empresario y economista. Es uno de los mayores expertos mundiales en psicología del liderazgo y es reconocido por su capacidad de inspirar y transformar la forma en que entendemos la gestión, el liderazgo y la creación de valor. Sus aportaciones e ideas contribuyen al desarrollo integral de las personas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ha asesorado a empresas e instituciones de todo el mundo como consultor y es autor de éxitos editoriales traducidos a más de 40 idiomas, como La buena suerte, que seguro que a alguno les suena. Su ponencia también tiene hoy un título inspirador: El mundo que viene, creer, crear y lograr. Cuando quieras, Alex. Gracias, es un honor y un placer poder estar aquí para compartir 45 minutos de reflexiones que voy a compartir no desde la teoría. Cuando me preguntan cuál es mi profesión, yo me siento empresario, me siento emprendedor, he montado muchos negocios. Mi primer negocio fue una tienda con unos amigos de ropa. Actualmente tengo una escuela de formación para adultos online que se proyecta a nivel internacional. He hecho consultoría, he tenido muchos servicios. No he estado en vuestro sector salvo cuando era muy jovencito, que trabajé de camarero en alguna ocasión para ganar dinero en el verano. Por lo tanto, lo que voy a transmitiros, si bien tiene su marco de referencia teórico y académico, por supuesto, he querido que sea fundamentalmente práctico. Y desde una mirada realista, porque la realidad es compleja. Y lo hablábamos hace un momento: asfixia fiscal, rotación de personal, dinámicas competitivas cada vez más abruptas. Por lo tanto, mi idea es que os vayáis de aquí con 3 o 4 ideas que podáis implementar, que os sean útiles y que os mejoren como profesionales en vuestro negocio, por supuesto, pero también como personas. El mundo que viene, 2 puntos: creer, crear, lograr. Creer. La psicología de la confianza. Antes en la mesa redonda, que ha estado muy bien, se ha citado la confianza como algo crucial. Yo creo en ti, yo confío en ti, porque si no hay confianza no hay compromiso. Y si no hay compromiso no hay calidad. Y si no hay calidad no hay excelencia, porque la excelencia es la calidad sostenida. Y si no hay excelencia no hay transformación evolutiva, ni adaptación evolutiva. Por lo tanto, la confianza es un ultravalor. Sin confianza no hay compromiso, no hay calidad, no hay excelencia, no hay transformación, no hay evolución. Crear, psicología del compromiso, co-crear. Cuando creamos de verdad, cuando co-creamos, es cuando nos comprometemos. Y lograr, que es la psicología de la realización, que llegar aquí ya es la leche. Porque el principal factor de fracaso, y esto no lo digo yo, lo dicen los psicólogos sociales, es el éxito mal digerido, mal asimilado. De hecho, por poner un ejemplo rápido, si miráis los biopics de Freddie Mercury, de Elton John, de Ray Charles, de mujeres y hombres que han tenido vidas estelares, el éxito fue una picadora de carne para ellos. Algunos lo sobrevivieron, otros no, otros con secuelas. Entonces, estas 3 fuerzas van trenzadas. ¿Y por qué el mundo que viene? Porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar. No tenemos ni idea. Por lo tanto, o asumimos que somos nosotros los constructores de una burbuja de la mayor calidad posible, a pesar de todas las dificultades que nos pone el entorno, o si no, podemos encontrarnos en la resignación, que, como decía Balzac, es el suicidio cotidiano. En servicios, si hay una frase con la que quisiera subrayar de lo que se trata, es esta. Y esta es válida para todas vosotras y para todos vosotros, y también para mí en lo mío, como formador, como consultor que soy y he sido: servicios, servir. La gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y esta frase literaria que escribió esta mujer extraordinaria, que es Maya Angelou, que fue defensora de los derechos sociales, escritora, actriz, artista, fabulosa persona, es verdad. Nuestra memoria es traidora.
No recordamos exactamente qué nos dijeron o qué dijimos. Es más, es mentirosa, porque al reconstruir el relato, el circuito neuronal hace extensiones que modifican el surco y al final, por eso la gente se acaba creyendo sus propias mentiras como si fueran realidades. No recordamos lo que dijimos exactamente ni lo que dijeron exactamente, y mover una coma puede tergiversar una frase, pero sí que recordamos fuerte cómo nos han hecho sentir. Y esa es la clave fundamental de la ventaja competitiva, de la propuesta de valor y de la diferenciación. Y a partir de aquí sí que tiene sentido comenzar a hablar de cada una de las partes que las vamos a vincular no solo a procesos psicológicos individuales y sociales, sino que las vamos a vincular a tres grandes elementos de la dinámica competitiva, que son la cultura, creer, la excelencia, crear, y el sostenimiento de esa excelencia o diferenciación, lograr. Vamos por partes. Cuando hablamos de la psicología de la confianza, tenemos que hablar de cultura. Porque cuando yo confío en alguien, cuando me siento bien tratado, cuando me siento bien respetado, cuando la expectativa la cumples o la superas, entonces establezco un vínculo contigo. Un vínculo que me puede llevar a lo más valioso que podemos aspirar, que es la verdadera fidelidad de marca, porque hay fidelidades de marca falsas, por inercia o inconscientes, como luego veremos. Lou Gerstner fue presidente de IBM en un momento en el que aparecieron múltiples competidores en el sector de los PCs, perdió ventaja competitiva por precio y estaba a punto de cerrar la compañía. Solo era rentable la división corporativa. Él era director financiero y comenzó a recortar a saco. Pero se dio cuenta de que el talento verdadero no lo podía recortar. Había gente que sí que se le podía sacar porque había de todo, desde idiotas con iniciativa hasta pasivos agresivos. Pero la gente buena no se podía ir. Entonces él dijo, o creo una cultura potente o estamos muertos. Una supercompañía que era bandera de Estados Unidos, tanto o más en su momento como la bandera como logotipo de la Coca-Cola. Una vez en Madrid, en Expo Management, coincidí con él. Y cuando dio su ponencia, la mejor frase que escuché ese día fue la de él. Lou, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Eso es válido por ir por la calle y ver un papel en el suelo, cogerlo y tirarlo en la papelera. Eso es cultura. Nadie ve a esa persona, pero ella dice, no, esto es mi ciudad, esto no se hace, esto no está bien. Valores en acción. Cojo y tiro lo que un incívico ha tirado. ¿Qué es anticultura? Lo que hizo otro que tiró la colilla o el papel en el suelo o miccionó fuera de la taza, cuando otro viene y limpia la taza que otro ha ensuciado. Entonces, la clave empresarial, y os hablo como empresario, ya tengo 57 años casi, que me la he jugado, que he ganado, que he perdido, pero sobre todo he aprendido. Algunas veces se gana y otras se aprende. La clave es la cultura, pero es muy difícil de construir. En la cultura social actual, porque no hay lealtad, porque no hay fidelidad, porque no hay compromiso y porque el problema que tenemos es que la gente se va. Pero no podemos renunciar a la posibilidad de construir lo que queremos, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Es decir, cuando nadie te tutela, cuando actúas como un adulto y te da igual lo que opinen de tu niña o de tu niño. Esto es madurez. Porque quien hace el bien cuando nadie le ve es una persona madura, no neurótica, responsable. Ahora, quien le gusta contaminar, ensuciar, jorobar, boicotear, crear falsos rumores, eso es lo peor que le puede pasar a un sistema humano. Quedémonos con esto, porque esto nos lleva a una primera idea, y es que la cultura o la construyes o se construye por inercia, por comportamiento imitativo inconsciente. En el fondo, la cultura son valores en acción, así de simple. Un valor, por ejemplo, la perseverancia o la paciencia, o la pulcritud, o la amabilidad, que es un superpoder. Quiero ser amable, porque no lo soy, me han dicho que soy borde, quiero ser amable. El valor es un horizonte. Lo practico, hago terapia, me formo, leo libros, da igual, miro vídeos, procuro ser empático porque me dicen que no lo soy. En la medida que lo voy encarnando por hábitos repetitivos,
entonces el valor deviene virtud. Y cuando lo incorporo en mí, la gente me dice, jo, pero con lo borde que eras y lo amable que eres, entonces ya no es un valor, es una virtud encarnada. Eso es cultura. La cultura son los hábitos que crean valores observables, por los cuales nuestros clientes nos reconocen y nos identifican y quieren repetir la experiencia. Pero la cultura se crea o con consciencia o por inercia. Ejemplo de inercia. Os voy a poner un vídeo de un experimento que hizo en una universidad, en la que... ¿Habéis visto este vídeo alguna o alguno? Bien. Imitación social. Esto se llama imitación social. Esta chica está en una sala de un oftalmólogo, como podéis ver por las letras que hay detrás. Las personas que están en la sala de espera son todas y todos actores. Ella no lo sabe. Es ingenua, virgen. No sabe que está siendo objeto de un experimento de psicología social. Los que están en la sala tienen una consigna. Cuando escuchéis un pitido, os levantáis del asiento de la sala de espera y os volvéis a sentar como si nada, y mirad de no reír. Esto es serio. Mirad lo que pasa. Es cámara oculta, y os voy a traducir algo. Es cámara oculta, y al primer pitido ella se queda en estupor, como queriendo decir, ¿qué hace esta gente? Segundo pitido, sigue parada, pero en el tercer pitido, ¿qué va a hacer? Si todos lo hacen, yo lo hago. Pero no sabe el por qué lo hace. Nadie se lo ha contado. Y entonces viene el proceso mental interno de decir, si todo el mundo lo hace, yo lo tengo que hacer. Y veréis que en cada pitido se siente más cómoda. Entonces van llamando a los actores y actrices, que ya no sabe que son actores y actrices, y van entrando como si fueran a ser visitados por el oftalmólogo o la oftalmóloga de turno. Y ahora viene lo mejor. Cuando la sala, dentro de nada, se vacíe del todo, la frase de Louis Gerner tiene todo el sentido. La cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. ¿Qué va a hacer ella ahora? Está sola. La recepcionista está puesta de manera que no la mira. Pitido. Muy bien, y está domesticada. Pero es una domesticación inconsciente. Y ahora viene lo mejor. Ella hace algo que no sabe por qué lo hace, pero los que entran ahora son pacientes reales, que van entrando en la sala. Subimos un poquito el volumen, por favor, un poquito. Muy bien, fijaros. Pitido primero desde la primera entrada. Este flipa. Segundo pitido, ella está avergonzada, se tapa la nariz, pero este ya le dice, oye, ¿por qué te pones en pie? Bueno, es que todo el mundo lo estaba haciendo, con lo cual asumí que yo tenía que hacerlo. Tercer pitido, ¿se levanta el chico o no? Por si acaso. Claro, en el fondo piensa, somos gilipollas, pero como no lo sé, a lo mejor es bueno para mis ojos levantarme y sentarme. Entra esta dama. Ya veréis que da igual el género, la condición, la raza, da igual. Primer pitido nada, segundo pitido culo tímido, tercer pitido culo arriba. Al tercer pitido todos se levantan y siguen el patrón. Y aunque esto pueda parecer absurdo, esto es cultura. El tema es que es una cultura completamente inconsciente, porque no saben por qué lo están haciendo. No tienen ni idea. Lo hacen, como dice Jonah Berger, que este experimento lo hizo, en este caso Wharton, pero se ha hecho muchas veces. Lo hacen porque todo el mundo lo hace. Entonces, yo me acuerdo hace años, bueno, luego os cuento la anécdota, esta chica dice, claro, yo vi que todo el mundo lo hacía, con lo cual supuse que tenía que hacerlo, pero no sabe por qué. Porque si no lo hace, se siente incómoda por la presión social. ¿Cuántas veces en nuestros negocios hacen cosas o hacemos cosas que podrían mejorarse o que incluso no tienen sentido simplemente por imitación? Este es el duro del grupo. Cuarto pitido, asomo. Necesita 5, pero al quinto ya se levanta. O sea que al final da igual
que tengamos más o menos fortaleza mental, que seamos más o menos estoicos o no, que seamos más o menos racionales. Muy pocas personas se resisten. Muy pocas preguntan y dicen, parad un momento, ¿por qué os estáis levantando con esto? Porque esto es anticultura. Por eso Peter Drucker, uno de los mayores genios del management que ha dado la historia, en paz descanse, dijo, cada día para desayunar, la cultura devora a la estrategia. Porque tú puedes tener una estrategia extraordinaria, pero si la cultura es inconsciente, de hábito destructiva o por inercia, tu estrategia morirá. Y con ella presupuestos, recursos y talento que se irá. Pero si la cultura es potente y constructiva y logras un núcleo sólido de pocas personas que contagien esa cultura, porque esa es la clave, la cultura se crea por contagio imitativo, consciente o inconsciente. Si tú creas una cultura y un grupo de generales o coroneles que te reportan a ti o en la función en la que estés potente, la cultura consciente avanzará. Y mejorará el clima, mejorarán los resultados, la organización será más resiliente y mejorarán los procesos. La clave es la cultura. Por lo tanto, tenemos dos opciones y nos tenemos que preguntar, más o menos, ¿dónde estamos? ¿Arriba o abajo? ¿Estamos haciendo las cosas porque nuestra propuesta de valor queremos encarnar una serie de principios que generen una experiencia de cliente, de cultura, que evolucione transformándose conscientemente y que nos permita crear valor, o estamos en la inercia, el contagio social y reflexivo y, en definitiva, la falta de sentido? Porque aquí hay una cuestión fundamental. Todo proceso humano y todo proceso competitivo implica lidiar con el cambio. Y el cambio es una ecuación en la que confluyen dos fuerzas de signo opuesto. Necesidad adaptativa frente a resistencia de adaptación. Si tú disfrutas fumando y eres fumadora o fumador y te viene el médico y te dice tienes que dejar de fumar, te está proponiendo una necesidad adaptativa y es que reduzcas la inhalación del humo que pones en tus pulmones. Pero ¿cuál es la resistencia a la adaptación? El placer que te da fumar, la adicción que tienes o incluso la adaptación situacional de decir es que si tomo un café tengo que tomar un cigarro, si tomo una cerveza tengo que tomar un cigarro. Es que cuando estoy relajado, es decir, la adaptación situacional, que es muy fuerte, porque obedece a un patrón de repetición histórico, aparte de la reducción de ansiedad o aparte de la carga de nicotina que necesite tu cuerpo, o de la ina que sea, cafeína, etcétera, etcétera, etcétera. Adrenalina también, etcétera. Todo lo que acaba en ina genera adicción. Entonces, el cambio tiene una singularidad. No es lo mismo cambio que transformación, porque el cambio procede de fuera. Y puede ser tu médico, tu mujer, o la competencia que te lleve a un cambio. Y en el cambio, como lucha la necesidad adaptativa frente a la resistencia de adaptación, hay inercia, pereza, miedo, expectativa de pérdida. ¿Por qué tengo que hacer esto? Todos confinados y con mascarilla en la calle. ¿Pero por qué? Cambio. Luego se estudiará con el tiempo si eso tenía sentido o no, que eso es otra cosa. Pero cuando algo de fuera te impone algo, o te invita a algo, o te sugiere algo, te toca las narices. Y el cambio no es una elección consciente. Por eso genera rigidez. Ahora bien, es muy distinta la transformación, porque la transformación es el cambio al que tú le ves sentido. La transformación es cambio más sentido. Por lo tanto, sigue habiendo la lucha entre la necesidad adaptativa y la resistencia de adaptación, pero como tú le encuentras un para qué y lo relacionamos con la chica en la sala que no tenía sentido lo que hacía, pero si tú sabes que lo que hay que hacer tiene sentido para sobrevivir, para crecer, para prosperar, para mejorar, la transformación es mucho más posible y mucho más fácil. Entonces, el sentido hace que la transformación, a diferencia del cambio, que no es una elección, sino que te dicen, tienes que cambiar, en la transformación tú eliges transformarte, tú eliges liderar, tú eliges dirigir, tú eliges actuar, tú eliges aplicar el lenguaje de la realidad, que es la acción, no la intención, la acción. Porque es una elección consciente. Yo decido transformarme, decido evolucionar, decido cambiar, decido mejorar, decido formar a mi equipo, decido cambiar la carta, decido lo que sea. Y cuando hay un sentido que se contagia, amigos, es el lado oscuro
frente a los Jedi. Es la diferencia arquetípica fundamental del bien y el mal, la consciencia y la inconsciencia, la acción, la rebelión. Porque entonces hay determinación, hay ilusión, hay alegría, hay esfuerzo sostenido. Te escuchaba a ti. Dormiste 2 horas y media anteayer, 5 horas ayer. Tienes 3 hijos y te pasas el día currando, además pensando en las banquetes y en toda la estrategia. Te he pisado un poco lo que dirás luego. Pero era fantástico, porque es un baño de realidad. Bravo. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque tiene un sentido, seguramente porque es una empresa familiar, porque hay un vínculo emocional muy fuerte, porque hay unas raíces enormes, porque hay un propósito fundamental y porque por tus ovarios esto va a tirar adelante. Solo con un contagio del 20% de esa fuerza emocional y espiritual en tu equipo seríais imparables. Pero llegar al 20 cuesta mucho. Entonces, gracias. El ejemplo es muy claro. Un amigo mío que en la revisión a los 62 le dice el médico, tío, si sigues fumando te vas a morir, porque tienes los pulmones que son alquitrán. Y el fin de semana siguiente nos encontramos y nos dice, ¿sabéis qué? Es que me da igual. Y dice la famosa frase, para lo que me queda en el convento, que ya sabéis cómo acaba. Al cabo de pocos días, su hija de 28 años le dice que está embarazada. Se presenta por sorpresa un viernes, papá, mamá, sentaros, vais a ser abuelos. El hombre no puede dormir. A las 5 de la mañana se levanta, se va al sofá de la sala de estar. A las 6 de la mañana coge todo el tabaco, toda la mecha y lo tira a la papelera. Al fin de semana siguiente, 3 semanas después de que el médico le dijera que el riesgo de morir era muy elevado si seguía fumando y que él nos dijera que le daba igual, nos dice que ha dejado de fumar. ¿Por qué? Porque quiere ver la cara a su nieta. Y ha encontrado un propósito para vivir. El sentido va muy ligado a los factores emocionales de pertenencia, servicio, es decir, a la condición humana verdadera. Al querer ser útiles, al querer aportar, al querer servir. Por eso, por poner un ejemplo, hay camareros vocacionales que los ves de lejos y que dices, yo voy aquí porque además de comer bien, esa persona es extraordinaria o el servicio es extraordinario, y que no lo es, se nota la legua, porque puede llegar a tener comportamientos pasivos agresivos o directamente agresivos. Y tú no tienes la culpa, por eso no te lo tomes personalmente. Pero qué pena que esa persona no se dé cuenta que si hiciera bien las cosas, le surgiría una oportunidad incluso por parte de aquellos que están siendo servidos por él, que es, por ejemplo, una buena propina. Por lo tanto, cuando nosotros incluimos un sentido en nosotros, un Ikigai, como diría mi amigo y coautor Francesc Miralles en su libro Ikigai, cuando hay un sentido compartido, ese es el eje de la cultura, el para qué lo hacemos. Y cuando eso lo vamos mejorando, entonces el liderazgo se potencia, las decisiones estratégicas se orientan más fácilmente, los trabajadores pueden conectar con el propósito de, oye, vamos a hacer que la gente tenga una experiencia inolvidable, vamos a ir a por tal evaluación en tal plataforma, da igual, cada cual encontrará sus parámetros, sus fórmulas. Pero los clientes vienen porque resuenas emocionalmente con aquellos que están en la onda emocional tuya. Es muy distinto estar en el miedo, la envidia, la apatía, que estar en el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la confianza, la entrega, la cooperación, el buen rollo, la amistad. Poder frente a fuerza, como diría David Hawkins, que examinó la escala de la consciencia humana. Y es más fácil atraer talento afín, que seguramente será más caro, pero seguramente te puede compensar en el proyecto empresarial, aunque dependerá del sector en el que estés y de que cómo sea tu balance de entrada y de salida de dinero. En cualquier caso, es un factor fundamental de diferencia en mercados competitivos. Y eso, la inteligencia artificial y la robótica, tardará muchísimos años en poder llegar aquí, muchísimos. Entre otras cosas, porque se crea o no, las inteligencias artificiales también tienen su inconsciente y hacen sus trampas y quieren complacer, y por eso hacen la pelota a la gente que le pide ayuda terapéutica y por eso inflan egos narcisistas. Porque si todavía no conocemos cómo funciona el inconsciente humano, está surgiendo una tecnología que también tiene sus procesos inconscientes. Y si tú juegas con ella a fondo y le dices, ¿por qué me complaces? Dime la verdad, te dices que en el fondo quiero gustarte. Hay 4 estilos culturales fundamentales. 4.
Esta investigación yo la hice en su momento con la Universidad de Deusto y con ESADE, donde yo he colaborado académicamente muchísimos años siendo profesor de la Cátedra de Conducta del Consumidor, Investigación de Mercados y Marketing. Entonces, aquí os presento los 4 comportamientos culturales fundamentales en 4 cuadrantes: verde, amarillo, gris y rojo. Se estructuran a partir de 2 variables. En el eje de ordenadas, si os olvidáis de cuál es el de ordenadas y el de abscisas, ordeñar, ordenadas. Ya está, no os olvidaréis nunca. Y el de abscisas el otro. En el eje de ordenadas tenemos de menos afectividad positiva a más afectividad positiva. ¿Ok? ¿Qué es afectividad positiva? Lo que hemos venido hablando: creer, crear, lograr. Confianza, compromiso, pertenencia, sentido. Hay organizaciones, hay familias, hay personas con afectividad positiva baja. Y hay personas con afectividad positiva alta, que es la que intentamos contagiar cuando damos una conferencia y queremos crear impacto emocional, buen rollo y calidad en el servicio. Y ahora estoy trabajando para una afectividad positiva alta. Pero a la vez estoy queriendo provocar una afectividad negativa baja. ¿Cuál sería la afectividad negativa? Más arriba, más miedo, más tensión, más ansiedad, más angustia. Cuanto más abajo, más bienestar. Entonces, la combinación de estas 2 variables, mirad qué simple, da lugar a 4 cuadrantes: culturas, organizaciones, negocios, con alta afectividad negativa y baja afectividad positiva. Le llamaremos angustiadas, porque la gente tiene angustia. En realidad, hay mucho canalla que pide la baja estando bien, pero en estas más gente pide la baja con argumento, porque hay mal rollo, hay tensión, hay malos tratos. Entre ellos, entre jefes y subordinados. Vamos a por otra. Afectividad negativa alta, pero positiva alta, puede ser. Es decir, hay mucho estrés, hay mucha tensión, pero caramba, la gente se lo pasa bien, está motivada, típico de las startups que funcionan. A esa le llamaremos ansiosa, pero implicada. Luego está las organizaciones donde la afectividad negativa es baja y la positiva es baja. Resignadas. Y decía Balzac, el gran escritor francés, que la resignación es el suicidio cotidiano. Y es verdad, pasividad. No hacen, no dejan hacer. Y aquellas que tienen una afectividad negativa baja, pero una positiva alta, le llamaremos entusiasmada y confiada. Conclusión muy simple. Las organizaciones que tienen afectividad positiva alta tienen unos índices de compromiso altísimos en una escala del 1 al 5, mientras que cuando la afectividad es negativa, la correlación con resultados y con compromiso se cae en picado. Por lo tanto, si queremos una cultura constructiva, y voy a ir dando piezas, estos son capas de cebolla, tenemos que encontrar un sentido, crear comportamientos conscientes y no por inercia, y buscar afectividad positiva alta. Seguimos. Entramos en la psicología del compromiso. ¿Cómo se evita la afectividad negativa alta y cómo se potencia la afectividad positiva alta? Philip Zimbardo, catedrático, presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología durante bastantes años, uno de los cracks más bestias dentro de la psicología social. Tiene varias teorías. Este hombre a mí me encanta porque no hace estudios teóricos con encuestas declarativas. No. Él observa patrones de comportamiento e infiere tendencias con una lucidez aplastante, con un sentido de realidad brutal. Si un delincuente te pega un navajazo en el asiento de la moto que tienes aparcada delante de casa y tú estás de viaje y no reparas ese navajazo, ¿cómo estará tu moto dentro de 2 semanas? Destrozada. Si un chaval te hace un graffiti en la puerta del garaje de tu casa y tú te vas de vacaciones 3 semanas y no la quitas ese graffiti, ¿cómo estará la puerta de tu casa o la fachada de su casa dentro de 3 semanas de tu casa? Llena de grafitis. Zimbardo observaba cómo está un parque de juegos infantil inaugurado por el municipio cuando unos gamberros revientan el trampolín y el tobogán deliberadamente y la municipalidad no repara las atracciones. ¿Sabéis en qué se convierte eso? En el lugar de tráfico de droga nocturno. Cuando hay algo roto, por eso le llamo esto la teoría de las ventanas rotas.
Cuando hay algo roto que no reparamos inmediatamente, eso roto, ¿qué emite? ¿Qué dice? Dice dos cosas. Aquí nadie cuida esto, podéis meter mano. Pero no solo cuando la moto está rota o el cristal está roto, o el parque infantil está roto, o la puerta está pintada. Cuando en un sistema humano, una familia, un grupo de amigos, una empresa, no digamos, y no digamos si es de servicios, hay una ventana rota, y no me refiero a un lavabo abandonado solo, me refiero a una persona que está a lo mejor pasando por un divorcio, que no lo habla con nadie, y que esa persona empieza a deprimirse. Si no reparamos inmediatamente ventanas rotas, se crea un efecto de putrefacción y de contacto emocional negativo que hunde el sistema. ¿Me estoy explicando, familia? Sigo. Para ver el experimento, Zimbardo tomó, sabéis que las universidades americanas tienen mucha pasta y pueden invertir en investigaciones importantes. Aquí compraron dos coches de gama media, como podría ser un Volkswagen Golf, ¿vale? Un Ford Focus, un Seat León, de gama bien, o sea, bien, 30.000 euros, 34, por ahí. Y lo aparcó en el Bronx, en la zona de mayor delincuencia en aquel momento de Estados Unidos, una de las de más delincuencia. Ninguna sorpresa, tú lo aparcas en un callejón, ahí hay varias bandas, tú te vas, pones unas cámaras lejos, y tú ves que va llegando gente, rompe el cristal, saca una puerta, van mirando, no viene nadie, vengan los retrovisores, los neumáticos, las llantas, el motor, se lo reparten como las hormigas con un trozo de pastel en la puerta del hormiguero. No quedó nada. 10 minutos. Verdaderamente profesional, que diría aquel. El mismo coche, marca y modelo en Santa Clara, Palo Alto, California. Renta alta, sin delincuencia, vigilancia policial. El coche se mantiene en perfecto estado, como era de esperar, durante un mes. Bueno, ¿y por qué nos cuentas esto, Alex? Porque aquí viene el experimento. Zimbardo y su equipo de Stanford hablan con la policía y dicen, vamos a romper el retrovisor del conductor, en aquel momento no había retrovisor del acompañante, y vamos a romper el cristal del conductor. No intervengan, estamos grabando, les contaron todo, vale, no hacemos nada, no hagan nada si ven que le meten mano al coche. Rompen el cristal a las 6 de la mañana y el retrovisor. Durante el día no pasa nada, pero por la noche, en 12 horas, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, el coche es desvalijado y destrozado también. O sea, se mantiene impecable. ¿Por qué? Porque hay gente que está mirando. La cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Pero cuando nadie les ve, acaba igual que el otro coche, no en 10 minutos, pero sí en 24 horas, en la nocturnidad, en el amparo de la nocturnidad. El mensaje es muy simple, es lo que te decía antes. Si tú mantienes una ventana rota, aquí nadie cuida esto, puedes meter mano. Conclusión, si tú quieres una cultura constructiva, con emocionalidad positiva, con emocionalidad negativa baja, con alta correlación de compromiso y buenos resultados, repara de inmediato tus ventanas rotas, pero no son las de tu negocio. Si tú sientes que con un amigo va algo mal, llámale, oye, hablemos, no es que no quiero hablar, muy bien, tú ya has tendido el guante. Porque en la medida en que vamos reparando ventanas rotas, nuestras unidades de atención permanente que nos roban creatividad, inteligencia, se van apagando y entonces podemos estar dispuestos para la verdadera generación de valor. Esto es crear. Crear es tan simple como si tú haces bien lo primero de creer, entonces reparas ventanas rotas y creas una cultura constructiva impulsada. Y en realidad hay 4 áreas de ventanas rotas en los negocios, los que estamos en el mundo, son 4. Hay que reparar las ventanas para tener inteligencia viva, salud viva, flexibilidad viva y entusiasmo vivo. Me explicaré. Una cultura inteligente es autocrítica. Es decir, hay alguien que dice, hay una ventana rota, los menús están sucios, estamos tardando en atender. Tenemos que ver el nivel de amabilidad con el que tratamos al cliente. Es decir, cuestionarnos con crítica y con ganas de mejora continua, Kaizen, y en un aprendizaje constante. Tiene que haber voluntad de mejora constante desde un pensamiento crítico que no es que acusemos a otros, es para la mejora del sistema. Segunda dimensión, salud.
¿Y por qué digo cultura respetuosa? Os he hablado de confianza, compromiso, calidad, excelencia, transformación. Pero ¿cuál es el ultravalor que va al principio? El respeto. Porque si tú no eres respetable y no respetas, o no te respetan, no surgirá la confianza y sin ella todo esto no tiene sentido. Por lo tanto, respetuosa, amable, empática y abierta al diálogo sin miedo, conectando con el bloque anterior. Tercera dimensión, la flexibilidad, porque en los tiempos que vivimos, señoras y señores, o estamos atentos o vamos rápidos. Yo vivo en un sector, el de la formación digital, que en 6 meses un lanzamiento puedes pasar de una redención del 3%, es decir, inviertes 100.000 euros en captar 100.000 asistentes a un webinar gratuito y antaño tenías un 5% de conversión, a caer en 6 meses haciéndolo igual de bien a 0,5%. Y así se barrió el sector en el que estoy. En 6 meses. ¿Por qué? Porque muchos hacían falsas promesas que no cumplían. Te vas a forrar después de formarte conmigo, vas a ser un gran empresario, tal. Mentira, mentira, mentira. La transformación lleva tiempo. Pero tenemos que ser adaptativos, veloces y humildes. Humildad viene de humus, de saber soltar lo que ya no sirve para poder crecer en la siguiente temporada. Y finalmente entusiasmo en Zeus, en Dios, en Teseo, en el timo, Dios dentro, en Zeus. Entusiasmo, pasión, ganas, ilusión. Pero todo esto no tiene sentido de que tú hables de entusiasmo si no cuidas todas estas ventanas rotas, porque esta es la consecuencia final. Venga, arriba los corazones, vete a la mierda si me tratas como un perro. Pero si me tratas bien, si hay una cultura de respeto, de diálogo, de voluntad, a lo mejor aunque no me pagues como yo quisiera, pero veo que hay la intención y las ganas y que me puedes valorizar y que puedo tener un plan de carrera, pues a lo mejor nace una llamita en mi corazón. Se habla de resiliencia y una palabra mucho más potente, longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en la adversidad, benignidad, clemencia y generosidad. Una virtud olvidada desde finales del siglo XIX. El lenguaje crea la realidad. Si no convocamos valores potentes, no los podemos tener. Las personas longánimes son las que, duermen 2 horas y siguen currando. Pero va muy unida al sentido. Esto es una cultura constructiva. Ostras, Alex, esto es imposible. No, no es imposible. Es posible, pero hay que currárselo mucho. Y a veces es altamente complicado. Pero no podemos renunciar a la utopía. Porque entonces, ¿qué hacemos en la vida? La vida no está para hacernos felices. La vida está para desafiarnos. La vida está para ponernos pruebas constantemente, a veces sin respiro. Y os lo digo porque salgo de unas cuantas. Para que aprendas algo. Y para que de tus heridas salga servicio a los demás. Y aunque pueda parecer cursi, pienso que es una verdad. Decía Rumi, el poeta es por la herida por donde entra la luz, pero se dejó la parte más importante, es por la herida por donde sale la luz. Los mejores terapeutas, los mejores formadores que he conocido son gente que desde su sufrimiento ha hecho alquimia y en lugar de convertirse en un cínico o en un mal parido lo ha puesto al servicio de los demás en forma de voluntad de cuidar, que es amar. Si tu cliente se siente querido, volverá. Si tu cliente se siente tratado a medias o despreciado, no volverá. Y en un mundo donde cada vez hay menos buen trato, el sector en el que estáis puede marcar una enorme diferencia. Y entonces tiene sentido hablar de la psicología de la realización. Pero aquí viene lo más importante. Toma de tierra final, aterricemos. Michael Porter, si no tienes una ventaja competitiva, no compitas. Es decir, si en realidad no tienes algo que te aporte de verdad diferencia y visibilidad, vete a otro negocio o que te empleen en otro sitio. No competir quiere decir no juegues el juego, pero si estás en el juego, procura jugarlo muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que de manera universal, y esta es una investigación que hice con, descanse en paz, uno de mis queridos maestros, Bernard Dubois, de la Universidad de HEC de París, a partir de las investigaciones de Henry Asael en la Universidad de Harvard, hay 8 comportamientos de compra posibles en cualquier mercado. 8. Si alguien tiene alguno más, que no sea un sinónimo, sino real, que me lo diga. Y los agrupamos los 8 en 4 cuadrantes. En el cuadrante 1 hay un comportamiento, en el 4 hay 1, y en el 2 y en el 3 hay 3 comportamientos. ¿Dónde queremos estar? Queremos estar aquí. En la fidelidad de marca consciente. ¿Por qué?
Porque nuestro cliente nos considera una elección de alta implicación, donde además percibe diferencias entre marcas. Pero muchas veces no es así. Y la ubicación en cada cuadrante depende de la persona y del producto o servicio, no es universal. Para una persona la gasolina puede ser de alta implicación y percibe diferencias entre marcas. O a mí me encanta Repsol, o a mí Cepsa, o a mí BP, o a mí Shell, da igual. Pero cada cual, este aditivo, yo he conocido ingenieros que dices, alucino, tío, que seas... No, yo voy a esta gasolinera porque tal, para mi coche, que es como un hijo. Muy bien. Yo, en cambio, a lo mejor estaré aquí. Percibo algunas diferencias, pero no es tanta mi implicación. Tenéis que saber para vuestros clientes cuántos hay aquí, cuántos aquí, cuántos aquí, cuántos aquí, y llevarlos todos aquí. Si podemos, que a veces no será posible, y lo tendremos que aceptar, aceptación superadora. Mirad, comportamiento de inercia. Yo no percibo diferencias entre marcas y el producto o servicio me importa poco. Yo durante años iba a una misma estación de servicio. ¿Por qué? Porque la tenía al lado de casa y me pillaba de paso. El señor que me expandía la gasolina podía pensar, mira, Alex, que tiene una tarjeta de fidelización, me es fiel. No. No. Te soy fiel comportamentalmente, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque no estoy implicado. Porque curro mucho, tengo poco tiempo y tengo ganas de llegar a casa para estar con los niños. Entonces él confundía mi comportamiento de falsa fidelidad cuando en realidad era un comportamiento de inercia o de falsa fidelidad. 2. Si yo no estoy muy implicado, pero sí percibo diferencias, por ejemplo, en los dentífricos, en los champús, os pongo un ejemplo personal, cada cual que encuentre los suyos. O en un tipo, por ejemplo, de restauración determinado, habitual, yo puedo percibir diferencias y puedo ir a hacer el menú a 3 o 4 sitios, esporádicamente. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 comportamientos. Experimentación, incluso voy a mirar a ver qué otro lugar puedo ir para probar qué tal sale, o porque simplemente quiero buscar variedad y quiero cambiar el paladar, o incluso puede haber una cierta fidelidad por hábito dominante. Voy más a este restaurante porque me gusta un poco más que el resto, aunque seguiré experimentando y buscando variedad. ¿Me estoy explicando? Cuando yo no percibo diferencias, pero es alta implicación, oye, aquí tenemos los medicamentos, o la atribución, si Miguel va aquí, es que este restaurante es bueno. Y aunque yo no percibo ahora la diferencia, como quiero comer muy bien, voy a hacer lo que hace mi amigo Miguel. O llamo a unos amigos y les digo, oye, que voy a estar, me lo invento, en Santander este fin de semana, tú estuviste, ¿qué me recomiendas? Porque yo no percibo diferencias. O reducción de disonancia, tengo dudas y aquí lo que quiero es evitar daño. Oye, que estoy dispuesto a invertir una suma importante por cubierto, somos 4, quiero quedar bien, somos 2 parejas, voy a invitar. ¿Dónde puedo ir que no la cague? Entonces, ¿cómo nos podemos mover al cuadrante verde? Muy simple. Pero ahí está la ventaja competitiva a construir. Cuando somos capaces de aportar 4 cosas, valor de placer verdadero, y el valor de placer no es solo como, es la experiencia que tengo alrededor, es las emociones que me transmite la gente que me sirve, es cómo me recibe el maître, es cómo me recibe el chef cuando sale a saludar. Valor de placer. Valor de signo. Hay lugares que tienen lista de espera de meses. ¿Por qué? Porque no solo hay valor de placer, sino decir, he estado en tal sitio, es una nota en el currículum para algunos. Interés. Tenemos que conseguir que nuestro producto o servicio, pero que también la categoría genere interés, que la gente quiera saber, divulgar lo que hacemos. Y luego reducción de disonancia, que yo no tenga dudas. Cuando más fuerte es todo esto y más baja es la disonancia, más aquí me sitúo. Y por otro lado, hay algo que no podemos controlar, que es la percepción de diferencias entre marcas. No lo podemos controlar tanto a priori, de entrada, luego sí. Porque si la gente no tiene experiencia, no van a percibir diferencias. Pero cuando las personas tienen experiencia, entonces, si nosotros les educamos y les damos una experiencia muy positiva, los vamos a llevar aquí. Y esa es la clave fundamental de todo el viaje competitivo. Un ejemplo.
Históricamente los circos competían en una serie de variables en las que unos podían ser mejores que otros, pero estaban en un precio bajo, lo importante era tener alguna estrella malabarista o con animales o que nos hiciera reír, el espectáculo con animales era muy apreciado antaño, concesiones en los pasillos, pipas, chicles, palomitas, múltiples pistas, Barnum y Bailey era su ventaja competitiva, diversión y humor. Esta era la curva de valoración de, por ejemplo, Ringling Bros, la referencia, y los circos regionales. Escenario único, fijaros, este seguía la curva por ser el líder, pero en lo mismo. Entonces viene alguien y dice, vamos a revolucionar el concepto, vamos a darle una patada a la mesa, vamos a pensar de manera diferente. Entonces, vamos a quitar lo que distrae la atención. En lugar de 3 pistas, circo de 3 pistas, vamos a poner uno solo. Vamos a quitar, si se nos enferma el tío de los cuchillos o el que hace el triple mortal se rompe la espalda, estamos muertos. Los animales se nos salen de pista, hacen sus necesidades, hacen olor. Las concesiones son un cacao, compiten entre ellos, a veces se enfadan. Vamos a quitar todo esto, vamos a poner un solo escenario. El tema de humor y diversión un poquito, el suspense y el peligro no tanto porque hay riesgo humano. Y vamos a crear un tema, ambiente refinado, múltiples producciones y vamos a centrarlo en deportistas de élite que hagan danza artística. Y el Circo del Sol crea una nueva curva, donde aquí no compite, le importa un pimiento, el precio además es bastante más alto, el doble, pero aquí se lleva el gato al agua y el resto es historia. Entonces, este ejercicio va bien hacerlo. ¿En qué quiero diferenciarme? Y hay algo que es brutal que he visto, porque yo he acompañado, ahora no tanto, no hago tanta consultoría, estoy muy centrado en otras cosas, pero yo he visto gente brillante, que sabe mucho de su negocio, pero que la inteligencia la ha puesto en modo inercia. Y no se ha parado a pensar en la posibilidad de establecer nuevas dimensiones que le den una ventaja diferencial y sostenida a su curva de valor. Por lo tanto, 3 preguntas para acabar. 3 preguntas. ¿Qué debo seguir haciendo? ¿Qué es aquello que es imperativo que yo haga para que las cosas vayan bien y siga entrando facturación y los clientes no se vayan y a poder ser vengan más? Oye, ventanas rotas, así de simple. Repara inmediatamente tus ventanas rotas, no solo las físicas, la cultura, la organización, el compromiso, el sistema de producción, la carta, el menú, toda la estructura de la oferta de valor. Ventanas rotas, algo no va, repara, algo no va, repara. No dejes ningún elemento visible chungo, porque eso nos llevará al cuadrante de cultura destructiva. ¿Qué debo dejar de hacer? Oye, regla de Pareto. Wilfredo Pareto, ingeniero físico, matemático italiano, que se dio cuenta que hay un principio de geometría sagrada, de matemática universal en todo. El 20% de tu ropa te la pones el 80% de veces. El 20% de tus amigos te aportan el 80% del valor emocional. El 20% de tus clientes te aportan, puede ser 20, 80, 30, 70, la suma es 100. Una minoría aporta una mayoría. Céntrate en lo que realmente te aporta valor y te mejora la calidad de vida si puedes quitarlo. Quita lo que realmente hace ruido y no aporta. Selectividad. Pero la pregunta crítica es, y hablando de la buena suerte de ese libro que escribí con mi amigo Fernando, ¿no? El destino es aquello que seguro que te pasa si no haces nada para evitarlo. ¿Qué puedes comenzar a hacer? ¿Qué puedes comenzar a hacer que te permita crear una cultura constructiva consciente, basada en hábitos, que atraigan clientes, que atraigan poco talento pero muy bueno, que genere contagio social consciente para una transformación hacia el cuadrante de la verdadera fidelidad? Por eso Steve Jobs tenía razón. Decía, mucha gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y en su discurso final, el famoso discurso de poco antes de morir, en la Universidad de Stanford decía 2 invitaciones. Stay hungry, stay foolish. Es decir, por bien que te vaya, y os decía que lo peor del lograr es que la gente no se recupera del éxito mal digerido. Siempre hay que tener hambre. Hambre de mejora, hambre de servicio. Hambre espiritual, hambre emocional, hambre intelectual, hambre, querer mejorar, querer crecer, querer servir. Siempre se puede hacer mejor, siempre. Stay hungry. Pero la otra es cojonuda. Stay foolish. Estad un poco locos, atreveros un poco a poco, pequeñas cosas. A veces lo pequeño, mi amigo, Joan, un día
se les acabó la marca de fabricante de pan, tenían una marca que hacían pan que se llamaba Hacendado. Oye, llenadlo todo de Hacendado. Coño, empezó a rotar eso mucho más tú. El resto es historia. Os deseo muy buena suerte. Muchísimas gracias.